para poderla subir a la plataforma. Bueno, listo. Entonces, miren, compañeros, hoy nos tocó así porque, si ustedes se han dado cuenta, estamos copadas toda la semana de transversales y hay que cumplir con todo. Entonces, voy a sacar este espacio para poder hacer nuestra sesión de esta semana y poder explicar las dos evidencias que tenemos pendientes. Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla para explicarles de qué se trata. Bueno, voy a cerrar aquí. No, lo primero en que encontramos en nuestra plataforma es la parte de la invitación a la sesión. La primera evidencia que vamos a revisar es el informe de resultados financieros, que es un ejercicio práctico. Y la segunda es la parte de ejercicio práctico de una declaración de cambio. Bueno, voy a arrancar con esta. Informe de resultados financieros. Y para eso, pues ustedes ingresan a la plataforma y descargan estados financieros de la empresa Coilfruit, que es este Excel que tenemos aquí. ¿Listo? Este Excel que tenemos aquí. Tenemos balance año 1, balance año 2, estado de resultados año 1, estado de resultados año 2, año 2. ¿Listo? Bueno. ¿Qué nos pide la evidencia? La evidencia nos pide pues que hagamos un análisis horizontal y vertical con respecto a los 2 años, ¿no? Y nos pide pues un análisis vertical aplicando las cifras contenidas en el balance del año 2 y el estado de resultados año 2. O sea que nos vamos a nuestro Excel y tomamos año 2, balance año 2 y estado de resultados año 2. ¿Listo? Bueno, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, ustedes tienen que organizarlo. Entonces, ¿cómo se organiza esta parte? Pues yo lo voy a organizar de la siguiente forma. Recuerden que los activos van en un lado y los pasivos en otro. Entonces, solo para analizar la primera parte, yo lo voy a poner aquí nomás. Voy a poner aquí al ladito. ¿Listo? Voy a poner aquí al lado para para que lo tengamos un poquito más en cuenta de cómo es o cómo se debe hacer esta parte. ¿Listo? Bueno, recuerden, en esta parte solo activos. En la otra parte, pasivos y patrimonio. Vemos y lo mismo. Llegamos al lado. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mírelo bien. Entonces, primero que todo, vamos a, bueno, la parte del análisis no lo vamos a observar cómo está esa empresa con respecto a, primero que todo, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande. Listo, ya lo tenemos así. Recuerden que esto de aquí, mejor dicho, los activos deben ser igual a los pasivos y el patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede entonces? A ver si lo puedo bajar un poquito más abajito. Listo. Bueno, ahí está, más o menos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a ver en este punto? Bien sencillo. O sea, nos dice un análisis de este año. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es cómo estamos en inventarios, si tenemos productos en proceso, cuentas por cobrar, ¿listo? Y los activos corrientes. Recuerden que los corrientes son los que se hacen plata fáciles, ¿no? Y cómo estamos en maquinaria, planta y equipo. Mire, que hay una inversión que cerca de los 2.000 millones de pesos que está pues, prácticamente, está bien, son los equipos que nosotros tenemos. Y tenemos unas inversiones eh, en cero, inversiones permanentes, y tenemos unas cuentas por cobrar cerca de 20 millones de pesos. ¿Listo? Listo. Cuentas por cobrar. Recordarán eso.
Ahora sí, ¿qué tenemos? Deudas. Entonces, pasivos. 300 millones de pasivos, que son impuestos a la renta, pues lo que tenemos que pagar de impuestos en bancos, en proveedores nacionales, que siempre es un monto grande. Obligaciones bancarias, tenemos unas obligaciones fuertes. Eh, Tenemos aquí cuentas por pagar a los socios, hay algunas cuenticas ahí pendientes. Y de patrimonio que tenemos. Pagamos el capital por 750 millones de pesos, reserva general tenemos 286, 225 millones de utilidad del ejercicio y utilidades retenidas por 74 millones de pesos. Total del patrimonio, 1.342 millones. Total pasivo, 500, ¿sí? Aquí ya tenemos el primer análisis, ¿no? Recuerden, una empresa que esté bien, está endeudada hasta el 45%. Entonces, haciendo los cálculos, sí, está bien esta empresa. O sea, que las deudas son menores a los ingresos. ¿Listo? Entonces, en esta parte estamos bien. Esta empresa nos dice que es una empresa sólida, es una empresa cerca de 2.000 millones de pesos que está generando eh, unos, eh, una utilidad, una utilidad del ejercicio cerca de 225 millones de pesos. O sea, invertimos 2.000 millones casi y nos estamos ganando casi el 20%. O sea que es una buena empresa. ¿Listo? Casi estamos ganando el 10 o el 15%. Entonces sí es una buena empresa. Es el primer análisis que nosotros hacemos. Nos dice que tenemos que tener en cuenta que las inversiones en infraestructura son altas. O sea, la mayor parte de la empresa está en infraestructura. ¿Listo? Por ende, la infraestructura es lo más importante para esta empresa. Entonces, aquí ya es el tercer análisis que nosotros hacemos. Tenemos que el capital pagado por los socios es alto. Por ende, nosotros aducimos que esos, que esos socios están cobrando un poquito caro con respecto a la empresa. Bueno, ¿qué más tenemos? Algo relevante. A ver, estos impuestos, la empresa está pagando varios impuestos y es precisamente ¿por qué? Porque tiene varias propiedades, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, siempre se sube el pago de los impuestos, miren aquí. Bueno, ese sería como el primer análisis, ¿no? Un análisis vertical, ¿cierto? Para poderlo analizar de esta forma. Nos pide esto, la evidencia. Entonces, primero análisis vertical aplicando las cifras contenidas en el balance 1 y estado de resultados. Listo, ya hicimos el balance, ¿no? Ya hicimos el balance del año 2. Ahora sí, el estado de resultados. Este me va a decir un poco más. Entonces, el estado de resultados es mucho más importante, diría yo, porque es mucho más fácil de analizar. Entonces, comenzamos nosotros a analizar. Eh, Tenemos que unas ventas por 818 millones de pesos y una utilidad de 225 millones de pesos. Bueno, ¿qué está pasando? O sea, sí hay utilidades y hay unas ventas altas, pero en el transcurso de esas ventas hay unos gastos altos. Por eso es que nosotros eh, estamos recibiendo una utilidad más baja. Entonces, vamos a analizar aquí. Hay unas compras que son cerca de 256 millones de pesos en los cuales obviamente se nos está yendo mucho dinero. La parte de inventarios finales, esto es bueno, pero también nos está diciendo que tenemos un déficit de 187 millones de pesos que se nos está yendo en esos inventarios. Listo. ¿Qué otra cosa aquí? Operacionales y utilidad bruta operacional. Nos dice que son 693 millones de pesos. Ahora sí, gastos. Toca reducirle los gastos. Si ustedes se dan cuenta, los sueldos administrativos son altos. Los sueldos de las ventas son altos.
Y a ver, le seguiría los impuestos. Entonces, en estas tres cositas estamos gastando casi cerca de 100 millones de pesos. Aunque la publicidad también es un gasto. Y entre otros gasticos que no se mencionan, estamos cerca de los 21 millones de pesos. Deberíamos eliminar estos gastos. ¿Listo? Para poder subir un poco más las ventas. Del resto, pues es lo normal, energía, telecomunicaciones, depreciaciones, lo normal. ¿Listo? Pero sí tenemos unos gasticos muy altos en la parte de sueldos de administrativos y sueldos de los vendedores y los impuestos y otros gastos que están por ahí. ¿Listo? Estas tres cositas hay que organizarlas, mejor dicho. Primer análisis es que tenemos unos gastos eh, que son un poco altos. Bueno. Entonces da una utilidad operacional de 461 millones de pesos, de los cuales hay unos ingresos por otras cosas, son 51 millones de pesos, y unos gastos financieros altísimos, 148 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa está endeudada. Entonces, aquí el análisis sería reducir deudas de la empresa. Utilidad antes de impuestos, después de los impuestos tenemos que pagar nuestros impuestos y nos está dando esto. Entonces, aquí el primer análisis es que la empresa está bien, sí, tiene algunos gastos altos, tiene algunas deudas bancarias, pero sí sigue estando bien y sí está generando algún tipo de utilidad. ¿Listo? Ese sería el análisis. Bueno, lo que es lo que nos pide la evidencia. Ustedes lo van a ir así y lo van a ir redactando. Ahora sí, un análisis horizontal del año 1 y el año 2. Para eso, ¿qué hacemos? Cogemos este año 2. Yo lo voy a hacer así, ¿no? Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero a mí siempre me gusta tener las dos cosas juntas. Entonces, tenemos estado de resultados, me voy al estado de resultados y lo voy a pegar justo al lado. ¿Listo? ¿Para qué? Para tener más visión de qué se trata y cómo ha estado la empresa. Y vamos a ir comparando. Entonces, miren, en el año 1 al 31 de diciembre teníamos unas ventas por 700, uy, juepuchos, subirlo, bueno, unas ventas por 800 millones y el otro está por eh, 818 millones de pesos. Voy a subir un poco más para que me quede igual. Sí, listo, ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy comparando el año 1 con el año 2 y a esto se le llama un análisis horizontal. Muy sencillo, muy fácil de hacer. ¿Qué quiere decir? Que crecimos el año 1 al año 2, que el crecimiento no fue muy significativo, ¿sí? No fue muy significativo, pero sí se creció. ¿Qué tenemos acá? Que habían unos costos de inventarios, en esta parte. De 134 millones de pesos, al año 2 reducimos los costos. ¿Qué pasó? Muy buen ejercicio, se redujeron los costos. Los inventarios iniciales se subieron porque obviamente estamos produciendo más, estamos vendiendo más. Y se hicieron algunas compras en el año 1, pero en el año 2 casi duplicamos esas compras. El inventario final se triplicó, casi se triplica, ¿sí? El inventario final. Eso quiere decir que tenemos una utilidad de bruta eh, que más o menos, pues, hacía grandes cálculos, subimos. ¿Qué hacen aquí? Ustedes restan este menos este y esto les da. Entonces les van a decir que crecimos en una utilidad bruta en un tanto por ciento o en tanta plata. Listo. Eh, Hay unos gastos operacionales, no, gastos operacionales que se han mantenido, ¿no? Sí, se ha reducido un poco, pero siguen siendo gastos. Eh, de aquí, los gastos siguen siendo casi los mismos, incluso se ha mejorado en las depreciaciones de la maquinaria. Los sueldos administrativos sí se han incrementado lo legal, o sea que sigue siendo buena la empresa.
y todo está igual al segundo año. Aquí, entonces, los impuestos han incrementado por algunas políticas, eso no es relevante, y tenemos otros ingresos, otros gastos que sí se han reducido un poco. ¿Qué sucede? El año 1, la utilidad operacional fue menor al año 2, entonces en tanto por ciento, o ustedes lo pueden sacar en cifras. Hay otros ingresos que sí hemos tenido. En el primer año tuvimos más ingresos por otros tipos de ingresos. En el año 2 ya no. Eh, Otros egresos sí teníamos en el año 1. En este año ya mejoramos. Menos los gastos financieros, que obviamente se han mantenido, casi están a la par. Eh, y que los impuestos han incrementado. Listo. Y la utilidad neta nos dice que fueron casi 200 millones a 225. Hemos subido cerca de 30 millones de pesos, ¿no? 30 millones, ustedes lo van a hacer. Entonces, ¿qué sucede? La empresa sí está creciendo, ¿sí? Sí está creciendo, sí está generando algunas utilidades y ustedes los van a poner aquí las notas. ¿Listo? Ese es el análisis horizontal. Eh, para el balance general, de igual forma, voy a borrar este de aquí, el que yo hice. Voy a borrarlo. A ver, voy a borrar este cuadro y voy a poner mi otro cuadro. Ahí. Listo, entonces el balance. Ah, perdón, tengo que copiar es este. Entonces, análisis vertical. Listo, control C. Vamos acá. Lo ponemos justo al lado, precisamente para darnos cuenta qué es lo que ha crecido y lo que no ha crecido. Listo. Entonces, nos dice así, que el efectivo del año 1 al año 2 ha disminuido, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en activos no tenemos mucho efectivo. Segundo, inventarios temporales ha disminuido también. O sea, en el año 1 estábamos mejor que en el año 2. Cuentas por cobrar nos dice que se han mantenido casi estables. Los, menos las provisiones de cartera han disminuido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos poco stock de ventas. Casi los inventarios de pago de productos terminados han disminuido con respecto al año 1. Se han incrementado el inventario por productos en proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos produciendo, pero no tenemos productos terminados. Inventarios de materias primas nos está diciendo que tenemos más materias primas que no están en proceso con relación al año anterior. Las provisiones de inventarios se han mantenido estables y que el activo corriente ha mejorado del año 1 al año 2 en tanto por ciento. Estamos hablando casi de unos 100 millones de pesos. Bueno, sigamos. Los terrenos, se invirtieron un poco más en los terrenos, los edificios de igual forma, se redujo un poco la compra de esos edificios, hay equipos de oficina en los cuales también se han invertido. Maquinaria tenemos que pues la inversión inicial fue mayor, ahora decreció. Eh, Acá están ingresando compañeros. Listo. A ver, menos las depreciaciones, pues obviamente que se han mantenido y nos dice que el año 1 tenemos casi los mismos activos que el año 2, o sea, no hemos bajado, mire, ¿sí? Planta y equipo estamos igual. Ahora sí, cuentas por cobrar. Antes teníamos unas cuentas por cobrar, hoy ya no tenemos cuentas por cobrar, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Perdón, no, es que estoy bien. Bueno, activo. Entonces, nos dice que este activo ha mejorado con
respecto al año anterior, ha mejorado. Listo, ahora sí vamos a ver pasivo y patrimonio. Vamos a traerlo desde acá. Entonces, vamos a ver, pasivos. Caramba, creo que se me dañó el archivo. Aquí estamos. Entonces, vamos a pasar aquí. Vamos a pasar esta parte. Vamos a darle esta parte y la vamos a poner después de activos. ¿Listo? Bueno. Listo. ¿Qué nos dice acá? Vamos a seguir analizando. Entonces, nos dice que hay unas obligaciones bancarias que se han decrecido, que hay unos proveedores nacionales que siguen siendo casi iguales, que hay unos impuestos sobre la renta que se han incrementado. ¿Por qué? Porque se han invertido más en maquinaria, planta y equipo. Ingresos diferidos, nos dice que han reducido los ingresos diferidos y total de, pues, del pasivo corriente está casi igual. O sea, bueno, se ha reducido un poco con respecto al año 1. Las obligaciones bancarias se han incrementado. Las cesantías consolidadas, hay un monto, bueno, no es tan significativo. ¿Sí? Cuentas por pagar nos dice que sí, están casi iguales. Y otros pasivos que tenemos acá por cobrar. Listo. Del año 1 al año 2 hemos mejorado en cuanto a pasivos, o mejor dicho, han incrementado, mejor dicho, tenemos más deudas. ¿Listo? Es el primer análisis que tenemos. Sí, se han incrementado un poco las deudas. Listo. En el patrimonio estamos igual, hemos crecido un poco. Hay unas reservas legales que se han mantenido desde el inicio. Hay una utilidad por el ejercicio que sí ha mejorado. ¿Sí? Sí ha mejorado casi unos 50, 70, 60 millones. Y la utilidad referidas sí han disminuido. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el total de pasivos y patrimonio es igual, casi igual. O sea, no hemos crecido ni hemos decrecido. La empresa se ha mantenido estable en los 2 años. ¿Listo? Sería como el análisis hasta ahí. Listo, tenemos análisis vertical y análisis horizontal de que nosotros estamos desarrollando. Ahora sí, nos dice que esto, lo que yo hice, lo haga en una hoja de cálculo para hacer el análisis horizontal y ustedes pues van a hacer los cálculos, ¿no? Sumas, restas y o porcentajes, ¿listo? Ahora sí, nos dice, la empresa es líquida, evaluación pues, del contenido del balance, de los balances. Nos vamos acá, vamos a ver el estado de resultados. La empresa es líquida, nos dice que sí es líquida. ¿Listo? Aquí. Nos dice que sí es líquida, sí tiene plata, sí tiene efectivo. Sí, sí tiene efectivo. Listo. Ahí nosotros podemos decir, bueno, escogen alguna de estas y lo hacen el análisis. Listo. No nos ponemos ahí. Ahora sí, ¿cómo interpretamos los resultados de cada uno? Nos dice que esta empresa sí ha crecido desde el año 1 al año 2, sí tiene un nivel de crecimiento, es una empresa estable, es una empresa que sí ha manejado bien sus finanzas y por ende está estable. O sea, vamos a seguir viendo qué nos pide. Estas son las conclusiones. Y la última nos dice, explique de manera breve cómo los estados financieros de una empresa
se pueden ver afectados por una inflación. ¿Qué pasa? Si hay inflación, la gente no compra. Y al no comprar, ¿se reducen qué? Las ventas. Al reducir ventas, las empresas carecen de ingresos y por ende se ve afectada la utilidad neta. ¿Listo? Esa sería una de las consecuencias. Listo, esto lo hacen ustedes, lo pueden hacer en este Excel, ahí mismo lo pueden hacer aquí. ¿Listo? Vamos a hacer el análisis vertical y el hacer el análisis horizontal. ¿Estamos, señores? Sencillo, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? No, no, señor. Quedó claro. Bueno, Profe. ahora sí. Continuemos entonces. Listo. Voy a pasarme a otro cuento. Voy a pasarme a otro cuento. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, la segunda evidencia que nosotros tenemos pendientes es la de ejercicio práctico de una declaración cambiaria. Entonces, ¿qué es una declaración cambiaria? ¿Listo? Declaración cambiaria. Aquí en la evidencia nos mandan a leer todos estos documentos para que ustedes los revisen. Están en el material de formación. Y les voy a dar un pequeño resumen de qué se trata esto. Entonces, prácticamente las declaraciones cambiarias, aquí yo tenía una pequeña presentación. ¿Sí? Las declaraciones cambiarias, ¿quién las presenta? O sea, prácticamente la gente que hace operaciones de comercio internacional, sea importaciones o sea exportaciones, ¿no? Entonces, exportación de bienes es la salida de la mercancía del TAN, territorio aduanero nacional, con destino a otros países o una zona franca. Listo. ¿Quiénes son los no obligados cambiarios en una exportación? El régimen cambiario, las obligaciones recaen sobre el exportador residente en Colombia, quien está obligado a reintegrar a través del mercado cambiario de divisas productos de exportación y consecuentemente es responsable desde las infracciones cambiarias en el caso de que haya algún tipo de incumplimiento. Las exportaciones de bienes deben diligenciar la declaración de cambio por exportación de bienes, que es el formulario 2, que ya lo vamos a ver más adelante, el numeral que corresponda. Listo. Perdón. Las divisas deberán ser canalizadas por el exportador y pueden provenir del deudor o deudo, sucesionario o de otros o personas que adelanten la gestión del recaudo o el pago internacional. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente el que recibe el dinero en Colombia es el que está obligado a presentar ante el Banco de la República y la DIAN, diciéndole, mire señores, yo traje estas divisas y las quiero legalizar. ¿Listo? Y la salida de las mercancías de una zona franca, ¿no? Al resto del mundo, es considerado desde el punto de vista cambiario una operación de bienes obligatoriamente reintegrable por las mercancías de cambio. Listo. Entonces tenemos varias cositas. Hay varias cositas. Primero, declaraciones de cambio para importación, declaraciones de cambio para exportación, declaraciones de cambio para servicios. ¿Listo? Hay una pregunta. ¿La obligación del reintegro de divisas es absoluta o se puede reintegrar valores diferentes a los señalados desde la declaración de exportación? ¿Será que se puede hacer eso? No. En este sentido, nosotros tenemos que declarar lo que en las declaraciones de exportación o de importación se contempla. ¿Hay algún tipo de restricciones que no apliquen? Sí. ¿Cuáles son? En estos 4 casos. Cuando haya descuentos a los compradores en el exterior, por defectos de la mercancía, por pronto pago o por volumen de compra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se reducen las divisas que van a entrar, por ende, pues estamos exentos en estos 4 casos.
¿Pueden los exportadores reintegrar el valor de sus exportaciones en moneda legal colombiana? No. ¿Por qué? Porque todas las operaciones de comercio exterior se hacen en divisas. Entonces, a no ser de que usted vaya a pagar ante ante un intermediario cambiario, vaya a pagar su declaración en pesos y ellos lo cambien en divisas, obviamente usted ahí puede hacerlo. O si no, los bancos se encargan de hacer esa transacción de dólares a pesos, pero siempre se maneja, obviamente, los dólares. Cuando se habla de un régimen anticipado, cuando se habla de un régimen anticipado, cuando las divisas son canalizadas a través del mercado cambiario antes del embarque de la mercancía, ejemplo, las cuentas de compensación. ¿Listo? ¿Qué significa prefinanciar una exportación? Entonces, obviamente que cuando los exportadores colombianos no tienen los recursos para elaborar o producir bienes a exportar, pueden obtenerlo pues a través de créditos en moneda extranjera para este propósito, o sea, para producir y posteriormente exportar. Bueno, ¿qué medios de pago son utilizados para recibir estos pagos? Primero que todo, giros directos, cuentas de compensación, intermediarios intermediarios cambiarios, que son los bancos, y los famosos giros directos, ¿no? Eh, ¿Qué documentos debo representar o integrar para las divisas? Entonces, los documentos son los siguientes. Aquí los tengo. Bueno, voy a comenzar con este. Declaración de cambio de importación de bienes. Entonces, formulario número 1. ¿Qué tenemos aquí? Tipo de operación que nosotros vayamos a trabajar, identificación de la declaración, ¿sí? Código usuario de compensación, identificación de la declaración anterior, si es que hubo alguna declaración anterior, identificación del importador, descripción de la operación, cuántos dólares, bajo qué moneda, listo. Identificación del declarante. ¿Quién es esa persona que va a declarar ante la DIAN sobre esos recursos que han ingresado a Colombia? ¿Listo? Ahora sí, tenemos. Segundo, declaraciones. Bueno, eso después. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Este no es. Este. Listo. Tenemos declaraciones de exportación de bienes. Bueno, esta es de exportación y esta es de importación. Importación. ¿Listo? Esta es de importación. Para los que vayan a importar y los que vayan a exportar bienes. ¿Listo? Listo. Lo mismo, exactamente las mismas. Identificación de la declaración, identificación de la declaración de cambio anterior, si la hay, identificación del exportador, eh, descripción de la operación, identificación del declarante, el concepto, los objetos por los cuales se van a declarar, los ítems por los cuales nosotros vamos a declarar ese dinero. Recuerden que todos estos, esto va a ir para la DIAN. Entonces, prácticamente es lo que nosotros vamos a hacer. Listo. La declaración es muy sencilla, pero hay que hacerlo. O sea, esto es registrar prácticamente los dineros que provienen netamente de comercio exterior. Por eso es que se analiza la balanza comercial. Listo, señores. Estas serían las dos, tres. Ah, y acá está. La declaración de cambio por servicios, eh, transferencias y otros conceptos. Recuerden que la prestación de los servicios es una modalidad libre. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los declaramos siempre y cuando ese monto sea muy alto y no se pueda transportar a través de unos intermediarios cambiarios. Entonces nosotros tenemos que decir de dónde provienen esos rubros. Entonces para eso existe esta declaración de servicios. ¿Listo? ¿Qué tipo de servicio usted prestó? Y ahí usted mira el concepto y según eso llena su declaración de cambio. Bueno, ¿qué nos pide la evidencia? Que usted desarrolle una declaración de cambio. ¿Listo? O sea, yo le voy a enviar al WhatsApp estos tres formatos. Usted escoge uno de exportación. El más fácil es el de exportación. Escójalo en ese y lo desarrolla. ¿Sí?
Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Identificación de la declaración, identificación de la declaración de cambio, identificación del importador, descripción de la operación, identificación del declarante, información sobre el documento de importación. Listo. Y listo, lo llenan y lo suben como evidencia. ¿Sencillo? ¿Sencillo, señores? Sí, señor. Preguntas sobre esto, ¿sí? ¿Estamos? Si estamos en esa evidencia, está mucho más fácil que la anterior. Bueno, ¿hay alguna pregunta de pronto? ¿Sí se entiende lo que Pues yo vamos a sí hacer? Sí, ya les envío, mejor dicho, de una vez, porque después me la olvido. Les anterior, voy a enviar los formaticos para que ustedes los tengan en cuenta, ¿listo? la anterior Dime, evidencia de cabeza. dígame, Melissa, qué pena, no te escuché, se La te anterior, escuchó como entre... que la anterior evidencia sí me dejó con dolor de cabeza. Pero bueno, no hay Ah, que sí. hacer. No, miren, en esto sí voy a ser claro. Yo no les voy a exigir demasiado porque yo no soy, yo sé que no son contadores y obviamente pues no tenemos como los fundamentos para hacer un análisis totalmente claro, pero que usted sepa, que no me confunda que es un pasivo y un activo, con eso me siento contento. ¿Listo? No hay problema. En eso sí Listo. soy claro porque yo sé, yo entiendo que no somos contadores, pero que entienda eso estaría muy bien. Bueno, le voy a enviar aquí al grupo las dos declaraciones para que ustedes las puedan diligenciar, ¿no? Que ustedes tengan las herramientas ahí para diligenciarlas. Listo. Me confirman, porfa, si llegan, ¿no? Le voy a poner exportación, una de importación y otra de exportación, una de exportación y otra de servicios. Ujú. Listo. Esta es la otra. Listo, mis señores. Ya están ahí. Ustedes escogen cualquiera de esas, las organizan y por favor, posteriormente las llenan y con los fundamentos que dicen la evidencia y las suben como evidencia. Listo, señores. ¿Qué preguntas más hay? Señores, estamos a puertas de terminar. Falta muy poco. Estoy preocupado en el sentido de que hay algunas personas que se me han colgado mucho con evidencias. Por favor, les reitero, pónganse al día. Aún estamos a tiempo, todavía tenemos tiempito como para poder subir esas evidencias. Están habilitadas para que ustedes puedan ponerse al día. ¿Estamos, señores? Bueno, profesor, señor. ¿Listo? Listo, entonces, cualquier cosita, quedamos ahí pendientes. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier inquietud. Voy a detener la grabación. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.